Bueno, el tema que nos ocupa es caries dental. Vamos a ver su concepto, su etiología y el progreso de la lesión en los diferentes tejidos. Desde tiempos inmemoriales hemos escuchado y experimentado que la caries afecta al 90% de la población. Esto hace que se haya transformado en un hecho común, pero de ningún modo es así desde el punto de vista de la salud. Debemos saber diferenciar lo que es la enfermedad caries de lo que es la lesión cariosa. Un individuo puede padecer la enfermedad y no presentar lesiones cariosas en su boca, ya que lo que hace que exista la enfermedad es el número de factores etiológicos presentes en ese paciente. Antes de que la lesión se haga visible en la cavidad bucal, ha pasado por una etapa subclínica en la que producen cambios estructurales y ultraestructurales no visibles clínicamente. Y los frecuentes descensos de pH pueden hacer que evolucione hacia la cavitación. La lesión cariosa es visible en boca desde sus formas más incipientes hasta la pérdida evidente de los tejidos, la cavitación. La caries dental consiste en la pérdida de minerales de los tejidos duros como resultado de la conversión de los azúcares de la dieta en ácidos. Esto ocurre en la biopelícula bacteriana, placa dental, formada en áreas subrepticias de las superficies dentarias. La pérdida de minerales puede revertirse por el crecimiento de cristales fomentados por la precipitación de fluidos orales, la remineralización. La lesión de caries progresa cuando la desmineralización prevalece sobre la remineralización y conduce a la pérdida de integridad de los tejidos y la consecuente cavitación. La velocidad del progreso es influenciada por la flora de la placa, la dieta, la bioquímica de la saliva, la higiene bucal y numerosos factores conductuales y socioeconómicos. Y el fluoruro es quizás el factor más importante, ya que reduce la desmineralización y favorece la remineralización, disminuyendo la solubilidad de los minerales dentales a través de reacciones en la superficie del cristal. Esta es la definición actual de caries. De acuerdo con los conocimientos actuales, una dieta rica en azúcar tiene un papel fundamental en la etiología y patogénesis de la caries. Y aquí vemos como antes la etiología de la caries se debía exclusivamente, según los investigadores, a 3 factores: sustrato, huésped y microorganismos que deben actuar entre sí. Pero esto ya en esta época se ha visto que no es así, porque existen múltiples factores que pueden hacer que se desarrolle la enfermedad. La caries necesita de la presencia de bacterias acidogénicas y acidúricas, de la disponibilidad rica en hidratos de carbono, en la cual estas bacterias pueden producir ácidos en conjunción con un tejido dental susceptible a ellos. A pesar de esta etiología aparentemente simple, la caries es una enfermedad multifactorial. A pesar de muchas investigaciones, no se ha podido comprobar la presencia de un patógeno específico o de diversas bacterias. Además, la velocidad de progresión de la enfermedad se ve influenciada por un gran número de factores a nivel individual, comportamental y social. Hay factores etiológicos primarios: el huésped, el diente, ¿verdad?, su posición y tiempo de erupción. Cuanto más precoz es la erupción, más permeable es el esmalte, ¿verdad? La saliva, su capacidad tampón y su capacidad de aclaramiento, importa la cantidad mineral y el volumen de secreción y la fluidez. Los microorganismos que intervienen por ser acidógenos y acidúricos en el metabolismo de la caries, pero no son específicos. O sea, el concepto de placa específica ha quedado casi que diría en el olvido. La dieta, los carbohidratos de la dieta, ¿verdad?, fundamentalmente la sacarosa y la frecuencia del consumo. Cuanto mayor es la frecuencia, menor tiempo tienen los sistemas buffer de la saliva para equilibrar la remineralización, ¿verdad? Entonces, es necesario disminuir esta frecuencia del consumo. Y los factores moduladores
son aquellos que, si bien no intervienen directamente en la caries, ayudan a que ésta se desarrolle. Este es el modelo actual de la caries. El consumo frecuente de hidratos de carbono va a producir un cambio ecológico en la microflora, en la biopelícula, transformando en una flora patológica. Esto aumenta la especie de microorganismos acidógenos y acidúricos y permite que las bacterias potencialmente acidógenas formen ácidos que mineralizan el esmalte y la dentina, y aparecen entonces los signos y síntomas. Este enfoque ecológico busca reforzar específicamente una flora bacteriana más fisiológica. El objetivo, por lo tanto, es restaurar el equilibrio fisiológico. Debemos crear condiciones desfavorables para la proliferación de bacterias cariogénicas, impedir la formación de la biopelícula e interrumpir la fuente de nutrición de un sellante. A través de un sellante eso podría ser suficiente. Con sus propiedades amortiguadoras y minerales, la saliva promueve la mineralización del esmalte, y ese efecto puede ser reforzado por la aplicación de componentes de fluoruro y calcio. Con excepción del consumo de carbohidratos, ¿verdad?, fermentables, los otros factores influyen en el proceso de caries como factores protectores. Y después están los factores indirectos. El refuerzo de todos estos factores protectores tiene su influencia significativa en el desarrollo de caries. Por ejemplo, la disminución de la secreción salival por diferentes procesos, ¿verdad? Esto hace que muchas veces esta saliva no barra la superficie dentaria, en los respiradores bucales, en las personas con problemas motrices, las personas que quieren medicamentos serostomogénicos, que son los que disminuyen la secreción salival. Y acá están los factores indirectos, que son factores más bien comportamentales para el tratamiento de lo que es la enfermedad caries. Son interacciones complejas entre ambos factores. Esto es un carácter dinámico y hace que la caries entonces pueda ser influenciada en cada una de sus etapas. Bueno, el biofilm es una comunidad bacteriana metabólicamente integrada, adosada a una superficie en una interfaz líquido-sólido. Sus etapas de formación, vamos a tener que la película adquirida es la primera etapa en la que la primera capa en la que se forma este biofilm. Se sabe que otros factores, además de los microorganismos, son necesarios para producir caries, como el suministro inadecuado e irregular de carbohidratos fermentables. Por lo tanto, la presencia de mutans parece ser una condición necesaria, pero no es un factor suficiente para la generación de la caries. Los críticos de la placa específica argumentan que los Streptococcus mutans también se encuentran en personas sin evidencia clínica de caries, y por el contrario, este microorganismo se encuentra ausente en los pacientes libres de caries. Estas son las especies de microorganismos relacionados con la caries. Son los que forman ácidos y sobreviven en un medio ácido, por lo cual es necesario que estén presentes los hidratos de carbono. El cambio ecológico en la placa bacteriana es lo que provoca la actividad de estos microorganismos por ser acidógenos y acidúricos. El grado de cariogenicidad de la placa bacteriana se va a deber a estos ítems, ¿verdad? El número de microorganismos concentrados, la producción de gran variedad de ácidos, la naturaleza gelatinosa del biofilm. Cuando más gelatinosa es su naturaleza, más se favorece la retención de compuestos, y la localización de microorganismos en zonas específicas del diente, fosas y surcos, superficies radiculares y tercio gingival. Los carbohidratos fermentables son la fuente indispensable, como decíamos, y la sacarosa es el carbohidrato fundamental. El consumo muy frecuente de carbohidratos produce cambio patológico en la microflora bucal, fomenta las especies acidogénicas y acidúricas y permite que las bacterias potencialmente cariogénicas produzcan ácidos orgánicos que desmineralizan esmalte y dentina.
Y esto, finalmente, como decíamos hoy, conlleva a la aparición de signos y síntomas. Tanto las defensas del huésped como la higiene oral del paciente limitan el crecimiento y el metabolismo de la biopelícula oral y la producción de ácidos. Estos son los factores relativos al sustrato. La presencia de compuestos protectores disminuye o remineraliza ese esmalte que es atacado por los ácidos. Las formas de retención bucal, diferentes alteraciones estructurales de las piezas dentarias que retienen más el compuesto y son zonas de difícil higiene, la acidez del alimento y la secuencia de la ingesta con respecto a otros alimentos y nutrientes. Los factores relativos al huésped, que es nuestro diente susceptible, son todos estos que deben también ser tenidos en cuenta. Lo que les decía hoy es importante: la respiración bucal, el resecamiento de las superficies hace que la saliva sea un elemento fundamental en la capacidad de despeje y de remineralización de superficie dentaria. Entonces, la saliva tiene funciones importantes, ¿verdad? Y es importante el tratamiento en pacientes que tienen una disminución del flujo salival por dificultades motrices, por irradiación de cabeza y cuello, muchas veces por la ingesta de medicamentos. Hay casi 400 medicamentos que disminuyen la secreción salival, como ser, por ejemplo, los medicamentos para el acné, antirreumáticos, antidepresivos, y hay que tener un monitoreo minucioso del paciente para ver todos cómo están estas funciones. Los factores etiológicos moduladores son los que no causan directamente la caries dental, pero colaboran en su aparición. Y son los factores comportamentales: tiempo, edad, estado de salud, grupo epidemiológico. Esto es lo que veíamos hoy. La formación de la lesión se va a producir cuando los factores patógenos prevalezcan sobre los factores protectores que veíamos hoy. Entonces, lo primero es la disolución del esmalte, el ataque del mineral interprismático, es más soluble en el centro del prisma, y se van a dar diferentes elementos diferentes fenómenos para que se produzcan así vías de difusión y permitir la disolución del centro del prisma. Y la capa superficial es la que tiene mayor cantidad de minerales que la subsuperficie por inhibidores de la desmineralización presentes en el medio bucal. Según Black, los microorganismos de la biopelícula avanzan solamente cuando los cristales del esmalte se empiezan a romper o a perder. Vamos a ver ahora cómo clasificamos las lesiones cariosas, ¿verdad? Según su origen, primarias y secundarias. Primarias son las que se observan directamente y producidas por la placa sacarosa dependiente, y las secundarias son las que se encuentran adyacentes a restauraciones y sellantes. Según su extensión, pueden ser reversibles en el caso de que abarquen solo esmalte y tercio externo de la dentina, o irreversibles cuando ya son de mayor profundidad y hay una franca cavitación. Según el tipo de avance, agudas, las de avance rápido, y crónicas, las que se encuentran detenidas por algún fenómeno, o por las defensas del huésped, o porque se encuentran en una zona de autoclisis que produce su detenimiento, ¿verdad? Un avance más lento. Y según el tejido involucrado, tenemos las lesiones de esmalte, de superficies lisas o de fosas y fisuras, la caries en dentina y la caries en cemento. En cuanto a la caries de esmalte, la mancha blanca es la primera manifestación, se distingue mejor en superficies lisas, desde el ecuador dentario hacia el tercio gingival, y su aspecto se acentúa cuando se seca la superficie, debido a que el agua que se encuentra en ese momento ocupando los intersticios desaparece. Entonces aparece ese aspecto blanco cretáceo. En fosas y fisuras, por la orientación de los prismas del esmalte, concurren dos lesiones, ¿verdad?, de paredes que en conjunto van a determinar la formación de un cono a base en el límite melodentinario.
Y en superficies lisas la desmineralización es al revés. La base es en externa y el vértice es hacia el límite amelodentinario, conformando un cono. Esto es por la dirección de los prismas del esmalte, es decir, que la lesión sigue la dirección de los prismas del esmalte. La lesión de esmalte es el reflejo de un proceso carioso que tiene lugar en la biopelícula de la superficie dental y debe ser tratada de una manera no invasiva mediante la interrupción de la biopelícula con procedimiento de higiene oral en presencia de fluoruros. Entonces, no debemos tocar una lesión de esmalte con instrumental rotatorio, una lesión blanca, y va a ser restaurada solamente por razones estéticas que el paciente requiere. La caries de superficies lisas, desde la profundidad a la superficie, va a tener 4 capas importantes. La zona translúcida, que tiene una pérdida mineral del 1,2%, ¿sí? Es la zona más profunda y corresponde al frente de avance del ataque interno. Es más porosa que el esmalte sano, teniendo un 1,5% de pérdida de mineral. La zona oscura tiene un 6% de pérdida de mineral, presenta poros de 2 a 3 micrones y se ve como una banda marrón al microscopio electrónico de barrido. El cuerpo de la lesión o zona subsuperficial se extiende desde la zona superficial hasta la zona oscura. La porosidad es de un 25% o más y la pérdida mineral es de un 20 a un 50%. Los prismas están alterados con intersticios vacíos y esto aumenta el tamaño de la lesión. Por último, la capa superficial. Esta presenta mayor rugosidad que el esmalte sano y esto favorece una mayor retención de biofilm, fomentando la desmineralización. Tiene un grosor de 20 a 40 micrones. Tiene mayor densidad y dureza por el contenido de fluoruros, los que le dan resistencia a la disolución. Y la posibilidad de remineralización es por el contacto con los iones de la saliva y el flúor y la función protectora de la saliva y de la película adquirida. La desmineralización, entonces, como veíamos, configura un cono, ¿sí? Un cono cuya base está en la superficie externa y su vértice dirigiéndose hacia la unión amelodentinaria. Y aquí vemos cómo en las lesiones de desmineralización, las lesiones incipientes, que es como ser la mancha blanca, es bien cretácea la superficie cuando la deshidratamos, y el cono es un cono trunco, ¿verdad? Que se dirige hacia el límite amelodentinario. Si la lesión está detenida, ese cono queda trunco, ¿verdad? Y nosotros lo que tenemos que hacer es con nuestras terapias de remineralización, es que el producto remineralizante ingrese a la zona subsuperficial, al cuerpo de la lesión. Entonces, hay que diferenciar después esta lesión blanca con otras lesiones blancas que se producen desde el ecuador dentario hacia bordes incisales y caras oclusales. Y estas lesiones no pierden brillo por deshidratación, la fluorosis y la melogénesis imperfecta, que pueden ser remineralizadas también, ¿verdad? Porque son estructuras dentarias más débiles en el esmalte, estructuras del esmalte más débiles. En cambio, en fosas y fisuras, por su disposición y orientación de los prismas, aparecen 2 lesiones en las paredes, ¿sí?, que conforman una imagen en despejo, 2 lesiones simétricas iguales, ¿sí?, con una base en el límite amelodentinario. La base mayor se va a orientar hacia la dentina siguiendo la dirección de los prismas. Según Nagano, estas fosas y surcos tienen diferentes formas, lo que dificultaría mucho inhibir totalmente la vida bacteriana. Entonces, muchas veces sellando
la superficie, nosotros lo que hacemos es impedir que los microorganismos proliferen. Hacemos incompatible la vida bacteriana en los sectores más profundos con un buen sellado. Sellamos para prevenir. La caries dentina lo que hace es exponer la matriz orgánica y se torna vulnerable por la acción de las proteínas bacterianas y a los procesos químicos que alteran la matriz en forma irreversible. Esto deteriora la capacidad para la remineralización. Aquí tenemos los tipos de dentina desde la superficie a la profundidad. Esta zona de destrucción necrótica altamente poblada con bacterias es la que nosotros eliminamos con la cucharita de dentina. Una zona de desmineralización avanzada o superficial, pero hay una zona que debemos conservar porque la matriz no está degradada, que es una zona de desmineralización inicial o profunda. La zona de esclerosis es el depósito de minerales y la zona de dentina terciaria o de irritación, que es un depósito ubicado de dentina en la zona pulpodentaria como respuesta a la progresión de la lesión, como respuesta a una irritación. Puede ser por una preparación cavitaria o por un proceso carioso, o simplemente con el paso de los años de un diente de una persona de mayor edad. Esta es la invasión microbiana que se produce, se daría en 3 etapas: la desmineralización que precede a la invasión, en una segunda etapa la lesión que avanza hacia la dentina y hay una franca cavitación, y en una tercera etapa la lesión se torna francamente infectada y solamente en este caso se induce a la intervención masiva. Aquí tenemos las características de la zona infectada de la dentina cariada. Aquí tenemos la capa que se encuentra no infectada por la caries, pero sí afectada. Pero se encuentra desmineralizada, pero no al mismo grado que la primera capa, ¿verdad? Esta es una primera capa, aquí tenemos una segunda capa y ya cuando llega aquí hay que intervenir quirúrgicamente, ya en la segunda, ¿no? Claro. Aquí tenemos las diferentes zonas. Obsérvese en este corte sagital, en un estudio microscópico, el esmalte socavado, y el esmalte que nosotros debemos tratar de mantener si no hay lesión, ¿verdad?, de caries, para poder lograr un sellado hermético de las superficies dentarias. Bueno, esto son las características de las caries de progreso lento, ¿sí? Y aquí podemos ver la dentina de compensación, ¿sí?, o dentina de defensa, o dentina terciaria. Es la que se encuentra en paredes pulpares y paredes axiales, ¿verdad? Las caries de progreso rápido, en las caries de progreso rápido, la dentina reaccionaria se forma irregular, ¿sí?, con muy pocos túbulos e inclusiones celulares. Podemos ver esta cavitación, si nosotros sabemos que si tocamos esto podemos lograr una exposición pulpar. El diagnóstico de los diferentes tipos de dentina es muy importante, tener todos estos aspectos. Solamente en función de la dureza nosotros podemos llevar al sacrificio un tejido que no está para eliminar, y con respecto al color tenemos que tener en cuenta que lo que es oscurecido no es sinónimo de caries. Si eso está firme, no lo vamos a tocar. Entonces esto es importante en cuanto a la eliminación de caries en la actualidad. Es una eliminación selectiva de los tejidos, Entonces es importante tener una buena sensación táctil y el uso juicioso de instrumental cortante manual para extirpar correctamente la dentina blanda. Ese parece ser el método más indicado. Y usar la fresa de corte liso, redonda, a velocidad convencional, que debe ser cuidadoso. Lo que nos importa es mantener un cierre hermético con un margen de esmalte adecuado y, por supuesto, eliminar todo lo que sea lesión en paredes, mientras esa lesión sea blanda.
La caries de cemento, para que se produzca, el tejido tiene que estar expuesto en el medio ambiente bucal. Se da en el tercio gingival. Pero esta lesión no tiene nada que ver con las lesiones no cariosas, ¿verdad? Acá hay una placa sacarosa dependiente que es la que hace que los microorganismos formen ácidos. Lo que pasa es que generalmente la presencia del biofilm en la superficie radicular facilita la penetración de los microorganismos en los espacios que quedan libres. Entonces, esos espacios quedan libres por la desinserción de las fibras periodontales porque corresponden a un desprendimiento, a una retracción gingival. Y la caries de cemento generalmente cuando se diagnostica ya está involucrando dentina. Esto lo vamos a ver en personas mayores, en personas con dificultades motrices o, como les decía hoy, personas con la secreción salival muy disminuida. Aquí tenemos las caries de cemento. Las características de la caries profunda: hay un equilibrio entre la severidad del proceso carioso y la capacidad de la reacción pulpar, ¿verdad? Si la tasa de progresión de la lesión es mayor que la capacidad defensiva de la pulpa, puede llevar a una exposición pulpar durante la preparación, como en este caso. Entonces, la excavación por etapas la vamos a realizar en aquellas piezas con lesiones de caries profundas consideradas con riesgo de exposición si hiciéramos la eliminación de caries convencional. Si estas piezas no deben tener, o sea, tenemos que hacer un buen diagnóstico, ¿verdad? No deben tener signos o síntomas de patología pulpar. Se coloca sobre esa dentina blanda un material sellador y estudios muestran que los microorganismos presentes, al ser privados de los nutrientes de la cavidad bucal, no proliferan en su proceso de desmineralización. Entonces, la colocación de un protector, muchas veces por la profundidad, que puede ser como un cemento de ionómero de vidrio, y lo importante es tener este margen entero de esmalte que nos garantiza un sellado hermético. Según las investigaciones Cochrane, existe una evidencia sustancial de que la eliminación de la dentina infectada en las lesiones profundas no es necesaria para el éxito del tratamiento de la caries, pero tenemos que tener un correcto cierre. Aquí vemos el grabado ácido para lograr un correcto sellado en la superficie del esmalte. Vamos a ver ahora cómo se diagnostica, ¿verdad?, las lesiones de caries. Diente limpio y seco, buena iluminación, acceso correcto a la superficie a diagnosticar y el uso de magnificadores, es decir, grandes aumentos en aquellas lesiones incipientes, ¿verdad?, para poderlas diagnosticar correctamente y para ver la actividad de caries. Aquí tenemos los métodos de diagnóstico, siempre con las condiciones anteriores: visión directa, visión indirecta, transiluminación, obsérvese la zona transparente, oscura, visión con separación previa, ¿sí? Acá tenemos un separador y este elemento debe ser usado con cuidado y sin anestesia. Las cuñas se aproximan con este paso de rosca, se debe dar un cuarto de vuelta hasta que el paciente experimenta dolor. Luego que cesa el dolor, se da otro cuarto de vuelta. Y la parte cóncava de las cuñas siempre da hacia la papila dentaria. Y este tornillo es intercambiable. Lo que sirve de separación acá, con esta posición, sirve para la zona contralateral superior. Y después podemos cambiar este tornillo para trabajar en los otros lugares para el diagnóstico. Cuando un hilo dental pasa sin romperse, podemos estar frente a una mancha, una lesión incipiente. Cuando se rompe, hay cavitación. El uso de la sonda, no es que no lo vayamos a usar, pero tenemos que hacerlo con mucho cuidado, porque podemos desmoronar lo que está íntegro, esta desmineralización, produciendo la cavitación. A veces, si el diámetro de la sonda es mayor que la lesión, muchas veces la sonda no va a enganchar y no vamos a tener un correcto diagnóstico. Debe ser utilizado con cuidado, a veces es muy aguda su punta y puede darnos un falso positivo, enganchar y no está la lesión. Lo importante es siempre contar con más de un método de diagnóstico, complementarlo con radiografías para evaluar
el avance hacia la dentina, ¿verdad? Nunca quedarnos con un solo método diagnóstico, teniendo en cuenta que el estudio radiográfico son los 3 planos del espacio en uno, entonces debemos complementarlos con la visión, con la separación, y acá evaluar el avance hacia el límite amelodentinario. El reblandecimiento selectivo es a través de agentes químicos, con el fin de no utilizar material rotatorio. Los compuestos en el mercado son el papacaries y el carisolf. El papacaries, su principio activo, es una endoproteína derivada del extracto de hojas y cáscaras de la papaya, cloramina con iguales propiedades que la anterior, ambas son bactericidas y bacteriostáticas, y azul-de-toluidina, agua y geles espesantes. Este producto, que es el papacaries, que es una acción reblandecedora de un gel sobre la dentina infectada, 30 segundos en lesiones agudas, por ejemplo. Al cabo de dicho lapso, cuando el gel cambia de color, que es de un color azul, se vuelve blanco, se retira el tejido reblandecido con dentina y se repite el proceso hasta que el gel no cambia más de color. Y luego se procede a la obturación. El carisolf es una solución viscosa presentada en forma de gel compuesta por 3 aminoácidos, ¿verdad? Y el avío cuenta con un conjunto de cubretas diseñadas para eso y es un avío de un alto costo. El fundamento de acción es el reblandecimiento de la dentina infectada por la proteólisis del colágeno, que ha quedado expuesta como consecuencia del proceso de caries y la carencia de una enzima protectora específica. Muy bien, lo importante es que nosotros sepamos diagnosticar lo que es la lesión incipiente, dónde se pueden ubicar, cómo es posible remineralizarlas y tener mucho cuidado en lo que hacemos, conservando siempre al máximo la estructura dentaria sana. Esta es la bibliografía y tener en cuenta también del enfoque médico que debemos darle a la enfermedad caries. Una vez que la lesión está instalada, trabajar con los criterios de máxima conservación de la estructura dentaria.